el régimen de comercio de derechos de emisión ampliado al sector marítimo desde el día 1 de enero de 2024. Este webinar va a ser grabado, por lo cual posteriormente la Asociación Española de Transporte la compartirá con todos vosotros para que a su vez lo compartáis con quien consideréis oportuno, ¿no? El webinar se va a desarrollar durante un espacio de aproximadamente 1 hora. Tenemos el honor de contar en su apertura con el presidente de la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras, don Gerardo Landaluce, y el presidente de la Asociación Española de Transporte, don Juan Manuel Martínez Morín. Posteriormente de la apertura, la presentación del webinar irá a cargo de don Luis Núñez, que es jefe de división de proyectos europeos de la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras. Y posteriormente daremos la palabra a los oyentes o los asistentes durante un espacio de aproximadamente 10 minutos para que nos planteen las preguntas, consideraciones que estimen oportunas. Y finalmente, pues clausuraremos la jornada y daremos finalización a la misma. En este momento, por tanto, doy entrada y cedo la palabra al presidente de la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras, don Gerardo Landaluce. Muy buenos días, muchas gracias, Jaime. Aprovecho también para saludar a todos los participantes en esta reunión. Y bueno, la verdad es que me habéis invitado a que yo participe, yo lo agradezco muchísimo, pero también cualquiera de los compañeros que hemos estado ahí en primera y seguimos estando ahí en primera línea de batalla, pues podría también participar. He saludado al inicio a nuestro compañero del Puerto de Barcelona, a la Autoridad Portuaria, Santiago García Milá, que también evidentemente ha sido uno de los, y sigue siendo uno de los paladines en la defensa de los intereses de todos nosotros. Me habéis dado también esa posibilidad y un poco para compartir una serie de reflexiones y un poco cuál ha sido, en qué momento nos encontramos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y yo me he permitido hacer una serie de reflexiones en todo lo que representa el tema del ETS. En primer lugar, un tema que sí que lo hemos puesto mucho de manifiesto es que se trata de un caso de incoherencia. Un caso de incoherencia. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque lo justificamos en 3 niveles. Un nivel legislativo, un nivel de definición de las propias políticas europeas y también a nivel también del propio negocio de la actividad que representa el transporte marítimo en su conjunto y especialmente lo que es el tráfico contenerizado y todo lo que es el tránsito internacional. En primer lugar, ese primer nivel legislativo no tiene mucho sentido una legislación cuyo objetivo es precisamente la defensa de los intereses del medio ambiente que permita en su propia redacción y en su propia implementación práctica todo lo que es fuga de carbono y creación incluso de paraísos fiscales de CO2 cercano a nuestro entorno más inmediato de la Unión Europea. En segundo nivel, también la propia definición de las políticas europeas también es contradictoria. Y en ese sentido, hemos visto como, por una parte, la DigiClima, que es la que está impulsando toda una batería de iniciativas, pero especialmente la que está relacionada con el ETS, que en definitiva nadie está en contra de las mismas. Es decir, nosotros siempre hemos venido defendiendo, el grupo de trabajo hemos venido defendiendo que apoyamos 100% lo que representa el Green Deal, el Pacto Verde, pero que una cuestión son los principios, los objetivos, y otra cosa es cómo se materializan esos objetivos. Eso yo creo que es muy importante. Por tanto, en ese segundo nivel de las propias políticas europeas, vemos que no están alineadas, porque por una parte se nos habla de la necesidad de tener una estrategia de seguridad económica por parte de la Unión Europea, es decir, se trata de reducir la dependencia económica de terceros países y evidentemente el tema del ETS, tal como está definido, lo único que hace es abocarnos y especialmente a lo que son las grandes líneas de transporte contenerizado, a que evidentemente sus grandes hubs los centren en el ámbito de terceros países cercanos a la Unión Europea. Va en contra también de lo que es la propia materialización de esta estrategia, con diferentes líneas de acción, como son la propia petición de tener unas cadenas de suministro y unas cadenas logísticas más resilientes, la propia definición de las infraestructuras críticas también, como son los puertos principales, efectivamente a nivel europeo, y también incluso la fuga y seguridad tecnológica.
También va en contra de la política portuaria europea, que se quiere también definir. Ahí está un poquito el tema del informe de Tom Berensen, que podemos hablar también un poco más tarde en lo que es el debate, pero que también va a tener un papel muy importante todo lo que es esa iniciativa de política portuaria europea en el nuevo Parlamento Europeo que se haga elegido después de las elecciones de junio. Y aprovecho aquí también para hacer un paréntesis en el sentido que habrá que también que visualizar también esas elecciones europeas como una buena ocasión para realmente también para que lo que es la logística, el transporte marítimo, todo el sector también tenga una especie de un espacio propio también en esos programas electorales de los diferentes partidos. Porque muchas veces todo lo que es la actividad del transporte marítimo en los puertos como sector crítico, estratégico, pues pasa muy desavertido, con poca importancia muchas veces en lo que es la definición de las grandes políticas, tanto a nivel nacional como europeo. Y lógicamente también pues, otras iniciativas como pueda ser el Europe Global Gateway. Pero, en definitiva, este segundo nivel, que decimos también que va o no es sensible a los diferentes bloques de iniciativas legislativas, pues en definitiva la Unión Europea, por una parte, nos va pidiendo que tengamos puertos más fuertes, puertos más resilientes, puertos más estratégicos, pero sin embargo esa competitividad se nos va mermando y por tanto pone en serio peligro la capacidad, la potencia, la fortaleza de nuestros puertos y especialmente también los propios puertos de Europa occidental, del Westmed. Y en ese sentido también nos hemos preguntado también muchas veces cuál va a ser, si vamos en esa línea, se está poniendo también en jaque el modelo del landlord port que habitualmente tenemos y que en definitiva de lo que se trata es que bueno, la iniciativa pública hace inversiones de los diques, de los muelles, pero realmente tiene que ser la inversión privada, el operador, el que haga realmente esa inversión en terminales. Por tanto, ahí también es una segunda reflexión. Si estamos alineando los intereses de la Unión Europea con esa necesidad de seguir invirtiendo en la actualización de las terminales actuales, estoy hablando principalmente del contenedor, como también la atracción, seguir siendo atractivos Europa, especialmente Europa del Sur, la Mediterránea, para atraer esas inversiones. Por tanto, la segunda reflexión es esa falta de visión transversal por parte de las políticas europeas. Es decir, cada dirección general va alineado con sus proyectos propios, pero realmente falta alguien que realmente realice una visión mucho más transversal, mucho más horizontal. Y adicionalmente, pues también lo hemos venido demandando a la Comisión Europea y también a la propia DG Clima, que han elaborado una legislación absolutamente sin escuchar al sector y al margen del mismo. Se pueden dar muchísimos ejemplos, pero evidentemente el desconocer la importancia que tiene el transbordo para nuestros puertos es no conocer lo que es la realidad de un puerto, lo que es la realidad del sector y la importancia de la competitividad de los puertos, porque en definitiva no solo es actividad, no solo es empleo, sino también evidentemente la conectividad, que es lo que nos da el transbordo. Si perdemos la conectividad, perdemos la savia de lo que es la logística, de lo que es la savia de un puerto y perdemos evidentemente nuestra competitividad. Por tanto, el lastre para la conectividad es fundamental. Y no lo decimos por nuestros propios puertos, sino lo decimos por la economía en general. Es decir, un puerto que no tenga realmente esa capacidad de conectividad y esos tiempos de tránsito competitivos, al final lo que está lastrando es la capacidad de exportación e importación de nuestras empresas. Por tanto, eso es muy importante. Nosotros somos una herramienta al servicio de lo que es la economía real. Luego también la tercera reflexión que quería compartir, pues evidentemente es que es la que he comentado, que se ha regulado de espaldas al sector y sin querer oírlo verdaderamente. Unos planteamientos absolutamente absolutistas y sin querer ver, por así decirlo, todo el daño colateral, no de renunciar a esas políticas ambientales, vuelvo a insistir, todos estamos de acuerdo, todos estamos obligados a ejecutarlas, pero sí que es cierto que evidentemente hay que materializarla de una forma correcta y escuchando muy bien al sector.
nosotros hemos dado algunos ejemplos de pérdida de competitividad. Luego Luis entrará un poco más en detalle, pero por adelantaros algo, estábamos hablando que, por ejemplo, un Shanghai Algeciras, Dunkerque, representaba con respecto a otras alternativas de países terceros, pues un coste adicional de más de 300.000 euros por escala. 300.000 euros por escala, para ser más exacto, 338.000 euros por escala. Esto era realmente una barbaridad y te sacaba completamente de la capacidad de competitividad. ¿Qué hemos venido haciendo entre todos los que hemos venido trabajando? Y insisto mucho ahí también entre los compañeros de Barcelona, Valencia, Puerto del Estado, por supuesto, y también Marina Mercante y también Las Palmas como principales puertos de actividad contenerizada. Pues bueno, nosotros en principio empezamos a dar la voz de alarma ya en el año 2020. En el año 2020, en concreto en septiembre de 2020, aquí en Algeciras, pues ya nos movilizamos con nuestra comunidad portuaria, con la propia Estiva también, que en definitiva también, porque hablamos de los puertos en general, porque al final esto se traduce en empleo, y especialmente en las terminales y especialmente en el ámbito también de la Estiva. Pues ya en septiembre del 2020 hicimos alegaciones al proceso de consultas que lanzó la Comisión Europea. También hemos ido sensibilizando y, como se suele decir, predicando. Muchas veces a lo mejor al principio en el desierto, pero bueno, luego poco a poco hemos ido siendo más escuchados. Uno tenía la sensación de tener el síndrome de Pepito Grillo. Síndrome de Pepito Grillo. Alguien que iba diciendo cosas que en principio no estaban previstas, que eran incómodas, que no estaban en el guión y que rompía un poco esos dogmas, yo diría que un poco sofistas, que planteaban desde DigiClima, ¿no? Por tanto, bueno, hemos ido superando ese Pepito Grillo entre todos y bueno, hemos impulsado un trabajo conjunto. Y donde hemos hecho reuniones de trabajo en Bruselas, conjuntamente en el marco de Expo, y también dentro de los propios puertos también, con reuniones que organizaron los compañeros de Barcelona, la que también hizo el Propeller en Valencia, o la última que hicimos aquí en diciembre, el 15 de diciembre, y donde eran reuniones históricas, porque hemos sido siempre puertos de una forma directa. En nuestro marco de actuación, pues hemos sido siempre competidores en un mercado asociado al contenedor, en el Westmed. Y sin embargo, todos conjuntamente, absolutamente alineados, pues veníamos reivindicando una necesidad de revisión del ETS. En principio, con un concepto de moratoria. Bueno, sabíamos que era muy complicado, que no estaba en el guión de la propia comisión, pero bueno, sí que entendíamos que había que hacer esa línea de trabajo de la moratoria. Y no obstante, lo que sí que también hay que poner de manifiesto los logros que hemos conseguido también, que no es suficiente y hay que seguir trabajando, pero sí que se han conseguido logros con respecto al inicio de cómo estaba contemplada la legislación, que era absolutamente un torpedo en la línea de flotación de los puertos que nos dedicamos al contenedor. Por tanto, sí que se ha conseguido modificar el concepto de puerto de escala. Bueno, podía haberse también ido en otra línea, que también era puertos, por así decirlo, simétricos, espejo, pero bueno, al menos sí que se ha modificado el concepto de puerto de escala. Y volviendo un poco al ejemplo anterior, lo que inicialmente era por ejemplo, un Shanghai, Algeciras, Dunkerque, pues de un coste diferencial con respecto a terceros países de 338.000 euros, pues hemos pasado a un diferencial de coste adicional de 52.000. Bueno, yo creo que es un paso importante, no es suficiente, porque el objetivo es que evidentemente el ETS sea una herramienta neutral. Pero bueno, se han hecho cosas y por tanto tampoco hay que flagelarse y poner también en valor el esfuerzo conjunto que se ha venido realizando y que tenemos que seguir realizando. Por tanto, una cuarta reflexión también que me gustaría compartir con todos vosotros es que desde los puertos españoles, conjuntamente con Puerto del Estado y Marina Mercante, hemos liderado dentro de la Unión Europea esta iniciativa.
¿eh? ¿Por qué? Pues porque posiblemente, por una parte, estamos muy directamente afectados, pero por otra también hay que hacer una reflexión en el sentido de que los puertos españoles, y especialmente en este sentido, al menos las autoridades portuarias, a diferencia de otras administraciones portuarias de otros países, sí que estamos muy pegados al cantil del muelle. Y yo eso lo digo con total satisfacción y seguridad de que hemos estado y estamos pegados al cantil del muelle. ¿Esto qué significa? Pues que evidentemente nos duele. Nos duele todo lo que representa el poder perder competitividad, poder perder volúmenes de actividad. El sistema portuario español, tal como está definido, tenemos esa sensibilidad, a diferencia de otros esquemas, que puedan ser los puertos también, compañeros que también están acompañándonos en estos momentos actuales, como puedan ser los puertos portugueses o los puertos italianos o los puertos de Malta, en definitiva, que no han tenido, por así decirlo, esa posibilidad o esos reflejos o ese marco que nosotros sí que tenemos y que sí que hemos podido impulsar. Por tanto, ese liderazgo lo tenemos. Sí que es cierto que hemos estado absolutamente solos al inicio, incluso dentro del propio marco también a nivel español, porque los primeros que teníamos que convencer o sensibilizar fue a lo que es la Oficina de Cambio Climático española. No nos engañemos, hay que ser aquí también muy, muy correctos, pero también muy transparentes en lo que estamos diciendo. Bueno, hemos ido consiguiendo que se nos fuese escuchando, que se nos fuese oyendo, y hemos ido también ganando, por así decirlo, esa cuota de credibilidad. Por tanto, esa cuarta reflexión de que hemos sabido reaccionar. Queda todavía camino por hacer, ¿eh? Y por tanto yo agradezco muchísimo a la Asociación Española de Transporte, a la ET, la jornada de hoy, porque tenemos que sumar esfuerzos y seguir trabajando. Y también, bueno, al final la DG Clima lo que quieren son datos, ¿eh? Lo que quieren son datos. Por tanto, en ese marco de trabajo en el cual estamos todos impulsando, hay un tema fundamental y ahora lo iréis trabajando, que es el tema del observatorio, ¿eh? Sin perjuicio de la asistencia técnica que ha contratado ya la propia DG Clima, Bruselas, que podrán analizar los datos más adelante de la forma que ellos quieran. Yo ya les dije hace ya mucho tiempo que esos datos finalmente nos van a trasladar una situación que es la que se está produciendo, que es la ruptura de las alianzas. La 2M se está rompiendo, se están produciendo nuevos esquemas de colaboración entre las grandes navieras, con lo cual muchas veces esas nuevas rutas, esos nuevos esquemas, nos lo van a justificar por ese criterio. Al igual también que el block exemption, que también se ha conseguido a nivel de la Unión Europea. Por lo tanto, muchas son las causas que nos van a justificar, por así decirlo, posibles desvíos o posibles pérdidas de tráfico, pero no debemos olvidar que al final tenemos que tener nuestros propios datos. Por tanto, el disponer de ese observatorio es fundamental y es estratégico, y es el que nos va a dar capacidad de poner encima de la mesa y discutir y poder conseguir un nuevo enfoque del ETS o incluso unas medidas también que apoyen, en definitiva, conseguir mayor competitividad para los puertos europeos. Porque no debemos olvidarnos que los puertos europeos somos activos estratégicos, somos activos críticos para lo que es la definición de las políticas de la Unión Europea, como hemos apuntado anteriormente. Por tanto, la quinta reflexión es que nos fijemos en los datos. Los datos, por una parte, de cierre al 2023, que ha sido una pérdida de tránsito internacional, y cuidado con los datos que estamos empezando a obtener a principios del 2024. No nos engañemos, ahora mismo estamos, por así decirlo, en una situación absolutamente atípica, que es el cierre de lo que es el canal de Suez, que es la crisis del Mar Rojo. Ahora veremos en un par de días, como que todos los puertos empezaremos a compartir los datos de tráfico de contenedores. Al menos nosotros estamos también subiendo, pero es un efecto también reflejo de lo que es ese desvío de ciertos tráficos por el tema del Mar Rojo. O sea que, por tanto, tenemos que tener luces largas y seguir trabajando con el tema del observatorio. Y yo se lo decía también, lo decíamos también los compañeros de Santiago, que han trabajado también muy directamente con nosotros en esas reuniones que teníamos en Bruselas con DG Clima.
no solo nos fijemos en el desvío de tráficos puntuales, porque los tráficos, una vez que se tenga un tráfico, es difícil recuperarlo, pero hay partido, es posible, por así decirlo, retornar una línea naviera, un servicio, un tráfico, pero lo que ya no es retornable son las decisiones de inversión que ya se han tomado por parte de los grandes grupos operadores. Y aquí me hago yo la gran pregunta. En este sentido, los Pepito Grillo hemos sido los puertos, pero sin embargo, a excepción de NSC, las grandes navieras, nadie ha puesto en tela de juicio esta medida. Y habrá que preguntarse por qué. La respuesta es sencilla, porque las decisiones de inversión se han ido ya tomando hace años. Por tanto, las propias navieras europeas que no tienen capacidad, que no están protegidas, por así decirlo, en decisiones de nueva capacidad en terceros países fuera de la Europea, y no me gustaría dar nombres en concreto, pero todos los tenemos en mente, son las que realmente no han hecho ningún tipo de reclamación o han planteado preocupación a la propia comisión. A excepción de NSC, porque bueno, de repente se han dado cuenta que con la ruptura de la 2M estaban desprotegidos y no tenían capacidad a corto plazo de capacidad en terceros países del entorno del WestMed especialmente, e incluso también dentro de lo que es el ISMED. Por tanto, bueno, tampoco me quiero extender mucho más. Me he permitido hacer un poco un esbozo de esas 5 reflexiones que quería compartir con todos vosotros y la importancia que sigamos trabajando de una forma muy coordinada con todos los diferentes actores y especialmente también con la Asociación Española de Transportes. Y también que tengamos, por así decirlo, cada vez más presencia en los ámbitos de decisión de Bruselas, cada vez más importante tener presencia y capacidad de influencia en el ámbito de la Comisión y en el ámbito realmente de lo que es la definición de las políticas de la Unión Europea. Que no tengamos que relacionar, sino que lideremos. Y bueno, y ahí un poco comparto con vosotros mis reflexiones. Muchísimas gracias. Y quedo a continuación, si luego hay debate ahora en esta jornada de trabajo, si no, bueno, tenéis nuestras coordenadas ahí a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Por supuesto, tomamos nota de las reflexiones y por supuesto, también de la necesidad de continuar con el foco puesto sobre esta cuestión, porque de ello deviene bueno, pues el futuro de nuestro sistema portuario, y no solo el sistema portuario, sino del transporte y la localización industrial y logística del país. Cedo la palabra al presidente de la Asociación Española de Transporte, de Juan Manuel Martínez Morín. Adelante, Juan Manuel. Buenos días, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Gerardo. Bienvenidos a todos los asistentes. Desde luego, sorprendente el impacto en esta convocatoria. Muchísimos inscritos y muchísimos asistentes para lo que suele ser habitual en los webinars. Demuestra que el asunto tiene mucho interés y además los ponentes, tanto Gerardo, por supuesto, como Luis Núñez, pues también despiertan interés. Por mi parte, sí que voy a ser muy breve, porque quizás lo único que quiero resaltar así, muy por arriba, es cuál es el core de nuestra actividad, que para algunos de los asistentes es conocido, porque son socios de ET, pero hay otros muchos que quizás no tanto. Entonces voy a aceptar muy brevemente algunos tics. Pensaba compartir una presentación, pero así no la comparto, lo cuento. Y luego, bueno, pues a todos los que estéis interesados, o quizás a todos los que se han inscrito, os la hacemos llegar. Esta asociación nació hace 40 años y ha pasado por distintas etapas, 3 concretamente. La más reciente, que se inicia en el año 2019, en la que se produjo una modernización y relanzamiento de actividades que nos ha llevado a un crecimiento exponencial en número de socios, en presupuesto y en actividades. Que quizás lo más importante es decir, en actividades, en número de socios y por tanto en presupuesto. Exponencial y que sigue en crecimiento. Nosotros, la actual Junta Directiva, llevamos digamos, al timón de la asociación desde hace apenas un mes, bueno, un mes y 3 días o 4 días, y continuamos con esa línea estratégica de crecimiento. Ahora mismo somos 175 socios, 186 de los cuales socios protectores, es decir, empresas,
10 institucionales y otros casi 80 socios de número. No somos una patronal, nos definimos y es lo que somos, como un think tank del transporte, una asociación de debate, de difusión, de promoción y de defensa del sector del transporte en general y en su máxima expresión, movilidad, transporte y logística. En este momento, bueno, dado que hoy lo que vamos a hablar o lo que estamos hablando es de temas que afectan sobre todo a los puertos y al sector marítimo, pues sí quiero resaltar que en este momento ya tenemos 6 autoridades portuarias que son socios de la ET, además de Puertos del Estado, que es uno de los socios más antiguos, con más antigüedad, que queda un poquito mejor. Y alguna cosa más a resaltar es que detrás de esa definición de titular, que somos un think tank, un club de debate, un club de difusión, de apoyo al sector del transporte, tenemos algunas líneas estratégicas que son las que más potenciamos, que tienen que ver con la gestión de talento, la promoción del talento. Es una cuestión que está ahora mismo sobre la mesa en todos los foros de debate del transporte, dado que es uno de los problemas fundamentales del sector, de todos los modos. De todos los subsectores. Por otra parte, la digitalización o la transformación digital, nosotros llamamos la transformación digital, y por otra parte, todo lo que tiene que ver con las cuestiones energético-medioambientales, por ejemplo, lo que hoy nos ocupa. Nos organizamos para desarrollar todas estas actividades en grupos de trabajo y ahí tenemos pues, un conjunto de grupos verticales, o sea, por cada subsector, pues puertos, marítimo, aéreo, ferrocarril, movilidad de personas, carretera, etcétera. Y luego otros transversales dentro de lo que están transformación digital, evaluación normativa, sostenibilidad, economía del transporte, etcétera. Y luego, por otra parte, también tenemos una organización territorial con delegados territoriales. En Algeciras, concretamente, está Juan Ureta, bien conocido por los aquí presentes, dado que además de llevar muchos años viviendo en Algeciras y trabajando en Algeciras, es el presidente del Propeller de Algeciras y además paisano mío. O sea, es una cuestión curiosa. Bueno, curiosa, no tan curiosa porque los gallegos estamos por todas partes. Y tenemos delegaciones territoriales pues, en Galicia, en Cataluña, en Levante, en Andalucía 2, la extensión que tiene la comunidad autónoma andaluza, en el País Vasco, en Asturias, en Castilla y León, en fin. No todas, pero casi todas las comunidades autónomas y en Canarias, por cierto. Recién incorporada a esa comunidad autónoma como delegado territorial. Y ya casi por último, pues comentar que también estamos desarrollando una estructura de responsables sectoriales por cada temática concreta, pues, temática puertos, temática marítimo, temática carretera, etcétera. Y poco más. Con esto yo creo que he ocupado 5 minutillos para contaros un poquito y por arriba, sin meterme en profundidades, lo que hacemos. Quizás solamente por mencionar en un minuto las 2 acciones estratégicas que arrancamos este año. Una de ellas es lanzar una actividad de formación desde la ET, como entidad de promoción de la formación en movilidad, transporte y logística, con vocación de internacionalización, sobre todo hacia Latinoamérica. Por otra parte, la internacionalización de la ET, con actividades inicialmente en Europa, pero también con mucha vocación hacia Latinoamérica. Y la tercera es hacia las actividades de innovación, donde estamos inmersos en un proceso de certificación como entidad empresarial innovadora, clúster, entidad empresarial innovadora, clúster, que esperemos que vea luz a no tardar mucho. Es un proceso administrativamente bastante complicado, o bastante complicado no, bastante pesado, pero bueno, en ello estamos. Nada más, Jaime o Luis, os cedo la palabra. Muchas gracias por la asistencia de nuevo y muchas gracias a vosotros por la organización del evento. Muchas gracias, Juan Manuel. Y bueno, cedo la palabra a Luis Núñez para que inicie la presentación. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Un placer estar aquí con todos vosotros y agradecerle a la Asociación Española del Transporte la oportunidad de compartir con vosotros, bueno, pues el devenir que ha tenido toda esta propuesta legislativa por parte de Europa, que como bien señalaba Gerardo, pues si de algo
adolecido desde el primer minuto ha sido la falta de escucha, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? La falta de, bueno, legislar de espaldas al sector, ¿no? Yo, si me permitís, bueno, esta primera foto podéis ver, ¿no? El estrecho de Gibraltar, ¿no? La idiosincrasia, ¿no? De nuestro puerto, ¿no? Que se encuentra rodeado, ¿no? Pues por distintos colaboradores y a la vez competidores, ¿no? Como se trataría del puerto de Tanger-Med, el puerto de Gibraltar, también tenemos el puerto hermano de Ceuta, que nos obliga, bueno, pues a tener, pues, efectivamente, ¿no? Dos visiones, ¿no? De lo que sería la actividad marítima, una de colaboración en los tráficos norte-sur y otra de competencia en los tráficos, sobre todo contenerizados, de las grandes rutas around the world, ¿no? Este-oeste. Esto un poquito para poneros en contexto, ¿no? De lo que sería nuestro puerto y a continuación veremos algunos datos más. Y luego me gustaría empezar un poco, pues, a contaros con un pequeño cuento, digamos, ¿no? Como me gusta a mí verlo, ¿no? Desde que iniciamos, como decía antes también Gerardo, nuestra batalla o nuestras reivindicaciones, ¿no? Contra esta propuesta legislativa que dejaba mucho que desear en sus comienzos, ¿no? Veremos un poco cómo ha sido ese devenir, ¿no? De la propuesta legislativa ordinaria, ¿no? Dentro del seno de la comisión y su paso por el Parlamento, etcétera. Luego me gustaría, para todos aquellos que a lo mejor están un poco más al margen de la definición en sí mismo, ¿no? De lo que es el ETS. Y luego, por supuesto, pues los impactos, ¿no? Los impactos que son diversos, transversales y de distinto calado y que muchas veces, pues precisamente por desconocimiento o porque hay una hoja de ruta marcada, ¿no? Con el tema de la descarbonización que todos tenemos, pero que a lo mejor hay que plantearse si la velocidad de implantación de esas medidas es la adecuada, pues nos están dando bastantes quebraderos de cabeza. Y ahí veremos un poco, pues, cuál ha sido ese posicionamiento europeo de las distintas instituciones. Lo que viene siendo ahora la aplicación, ¿vale? Porque ya entró en vigor el 1 de enero del 24, entonces entraremos un poco en cómo se ha traducido o cómo se está transponiendo esa directiva, ¿no? A los distintos sistemas jurídicos nacionales. Y por último, las medidas que estamos intentando poner en juego para que dentro de 2 años, cuando se pueda revisar el impacto que ha generado esta directiva, pues estás preparado, ¿no? Como decía Gerardo, la comisión pide datos y estamos trabajando tanto a nivel nacional como internacional en un observatorio de fuga de carbono. Bueno, pues sin más dilación, como decía, ¿no? El estrecho de Gibraltar es uno de los puntos clave, ¿no? De cruce, ¿no? De las distintas líneas around the world, ¿no? Pero alrededor del mundo que pasan, ¿no? Pues por el canal de Suez, aunque ahora mismo, ¿no? Con el tema de los hutíes está prácticamente siendo un tráfico irrisorio en comparación con lo que ha tenido. El estrecho de Malaca, por supuesto, el canal de Panamá. ¿Y cuál es la idiosincrasia, ¿no? De ese estrecho de Gibraltar, ¿no? Bueno, pues más que del estrecho en sí, yo diría que de toda la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Pues que tenemos una parte sur con distintos países, con distintos tipos de desarrollo y de oferta portuaria, y una parte norte de la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Que sería Europa, en la que, bueno, pues hasta hace poco teníamos los principales hubs de contenedores y que ahora con esta directiva pues se están viendo amenazados, ¿no? En el caso de Algeciras, el puerto de Europa, y como podemos ver, en el último año teníamos unos 4,7 millones de tráfico de contenedores, lo que viene a ser alrededor del 80% de nuestro tráfico total, que en comparación con los otros grandes puertos europeos que se encuentran ubicados en el norte de Europa, pues tiene mucho que ver con el transbordo. En el norte de Europa, en cambio, pues son puertos, digamos, más de import-export. Entonces, aunque tengan riesgos también, que ahora lo veremos, con el Brexit, ¿no? Con la oferta portuaria que puede desarrollarse con los free ports en UK o en la zona del puerto de Kaliningrado, aunque ahora con la guerra de Rusia es menos posible, ¿no? Pero al final, toda Europa, en aquellos lugares donde hubiera terceros países que no se acogieran a esta línea de descarbonización y a esta directiva, pues podrían sufrir pues fugas de tráfico, fugas de carbono y una merma en su competitividad y en su actividad marítima, ¿no? Entonces, como os decía, dando paso al siguiente punto, los comienzos de esta directiva pues fueron en primer lugar en diciembre del 19, con el anuncio por parte de la presidenta de la Comisión, de Ursula von der Leyen, ¿no? Del Pacto Verde Europeo, del Green Deal, y ahí ya
se avisaba de que el sector marítimo iba a ser incluido en el ETS. El ETS es el Emission Trading System, por sus siglas en inglés, en español el régimen de comercio de derechos de emisión, y este es un viejo amigo, ¿no?, de toda la industria pesada, ¿no?, desde 2005, y posteriormente también se le aplicó la aviación. Pero al sector marítimo, pues no es hasta el 2019 cuando se pone el foco en el mismo, ¿no? Entra dentro de un paquete de 14 medidas, ¿no?, que se conocen como el Fit for 55, que es el ajuste para el 55%, una reducción del 50% de las emisiones para el 2030 con respecto a las que se constataban en 1990, que es bastante ambicioso. Además, de más circunstancias, y es que hay medidas en las que redundan sobre el mismo sector, ¿no? El ETS para el sector marítimo está focalizado en las emisiones, pero cuando entre en vigor el FuelEU, él se va a centrar en la intensidad de carbono de los combustibles. O sea, ya no tanto en lo que emite, sino con qué lo estás emitiendo, obligando a que haya también una incorporación de biofuels o otro tipo de combustibles alternativos para los cuales el sector todavía no está preparado. Aparte de las grandes inversiones que se exigen y para las cuales se está dotando de fondos, como es el AFIR, ¿no?, el Alternative Fuels Infrastructure Regulation, ¿no?, que la diferencia con una directiva es que es de obligado cumplimiento y directa transposición, que obligará a todos los puertos a que tengan un pool de combustibles alternativos, pasando desde el OPS al metanol o a la amonia, y sin centrar el tiro, ¿no?, por lo que eso conlleva de inversión para las infraestructuras portuarias, ¿no? Así las cosas, si os dais cuenta, el porcentaje que suponen las emisiones del transporte marítimo, responsable del 80% del comercio exterior de Europa, pero que solo supone un 4% con respecto a lo mejor la carretera, ¿no?, que tenemos un 20% de emisiones, pero al que todavía no se le va a implementar el ETS, ¿no? Será el ETS 2 en unos años cuando entren también a formar parte de este régimen de comercio de derechos de emisiones con el objetivo de internalizar sus costes, ¿no?, sus costes medioambientales. Pero ¿cuál es la realidad con la que nos encontramos? Es que el transporte marítimo, que es además pues el adalid, digamos, de la descarbonización, porque está poniendo encima de la mesa también ese rol energético que tienen los puertos para suministrar combustibles alternativos, ¿no?, como el hidrógeno, etcétera, pues están con este tipo de medidas asustando, ¿no?, y cambiando el level playing field, ¿no?, el plano de juego, para que esas inversiones y tal no tengan rédito, puesto que al final se va a reconfigurar todo, si esto sigue así, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el proceso legislativo? Bueno, pues el proceso legislativo comenzó en septiembre de 2020 con una consulta pública en la que todavía la Comisión no sabía cómo iba a aplicar el ETS. Nosotros ya presentamos alegaciones en aquel primer momento, invitamos a nuestra comunidad portuaria a hacerlo, porque en aquel momento lo que se planteaba era si eran el 100% de las emisiones de contexto internacional las que tenían que verse declaradas, si solo el 50%, aquellas que se producían en los puertos también tenían que declararse, etcétera. Además, también se preguntaba, ¿no?, si había que entrar en el 2023, que era la idea inicial, lo que pasa es que finalmente es el 2024, con el 100% de la declaración de las emisiones o con una serie de fases, ¿no?, que al final fue lo que se acabó haciendo, ¿no? Un 40% de declaración de ese total de emisiones en el 24, un 70% en el 25 y un 100% en el 2026. Pero claro, ¿qué ocurre? Que durante ese proceso legislativo ordinario, aunque la Comisión, cuando ya en el 15 de julio de 2021, después de esas alegaciones, presenta lo que es el ETS, comienza un procedimiento en el que se lleva esa propuesta al Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, dentro de su Comité de Transporte y otros comités que son también consultados, hace una serie de enmiendas que son aprobadas en pleno y que la Comisión tiene obligación de considerar. Aparte, también se escucha al Consejo Europeo, que está compuesto por los ministros de Transporte o de Clima, en este caso, que también es una cosa curiosa que ahora comentaremos, en ese contexto, ¿no?, de la propuesta de la Comisión. Entonces, se produce en esa última fase un trílogo, que es como se llama, ¿no?, esas consultas a tres bandas, ¿no?, entre Parlamento, Comisión y Consejo, y la gran sorpresa, pues como decía, es que es una propuesta que viene encargada de DG Clima, cuando está legislando el transporte marítimo. Que sí, que son emisiones, pero que son emisiones del transporte.
Y una de las cosas que incluso de Digimove se han quejado amargamente, el anterior director general, el señor Hololai, fue de que no se les había tenido en cuenta. Entonces, legislar desconociendo el sector, un sector global, imponiendo medidas unilaterales, pues da como resultado el abrir la puerta, ¿no? Como decía Gerardo, ¿no? A la creación de paraísos del carbono o a hacer escalas evasivas para no pagar los impuestos derivados o la tasa derivada de esta directiva, ¿no? Como decía, la última actualización, ¿no? Pues quieren ampliarlo a los buques con un gross ton, ¿no? Con un bruto de 400 toneladas, ahora mismo está a partir de 5.000. Quieren incluir también, o sea, muy ambicioso, ¿no? Quieren incluir también aquella óxido nitroso y el metano. Y el resultado es que a día de hoy lo que hemos conseguido, y parece que es como una panacea, pero no lo es, ha sido introducir dentro de ese proceso administrativo, aparte de que, bueno, pues sí, han hecho este tipo de compromisos a futuro para hacerla más ambiciosa, pero también se han comprometido a revisarla dentro de 2 años y a modificar el término port of call, ¿no? Escala en el puerto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si el buque que viene de un trayecto internacional, como puede ser, como decíamos antes, Shanghai, hace su primera escala en un puerto europeo, tiene que declarar el 50% de las emisiones realizadas hasta ese momento. El siguiente puerto escalado es europeo, pues sería entre 2 puertos europeos el 100% y el 100% de las emisiones que se produzcan durante la escala. ¿Cómo se declaran? Bueno, pues se hace una compra en el mercado del carbono en función del precio como esté el mercado del carbono. Los gurús en aquella época, y voy a mencionar claramente a Transport and Environment, que han tenido mucha presión en este proceso legislativo, una ONG decía que bueno, que tampoco los impactos iban a ser tan grandes, que la tonelada de carbono estaba a 50 euros. Bueno, en menos de un año ha subido de 50 a 90 euros. Y ahora mismo creo que está estabilizado en unos 80 euros la tonelada de carbono. Por lo cual, entra una variable que es difícilmente controlable, lo cual hace que el flete sea muy volátil, ¿no? A la hora de trasladar este impacto al flete, que lo han hecho al final todas las navieras, que un poco lo que decía Gerardo, ¿no? Ninguna naviera se ha posicionado, salvo MSC, en contra de esta medida, porque rápidamente lo que han hecho ha sido transponer el coste al usuario final. Con lo cual a ellos les daba igual que les costara 80, que 90, que 100 la tonelada de carbono. Ellos van al mercado del carbono, compran esas allowance que se llama, y dentro de un año, cuando cierren en diciembre de 2024 este primer periodo, tendrán unos meses hasta abril para declarar a través de una empresa certificadora las emisiones que han realizado. Aquí nos encontramos con otra problemática, y es que esas emisiones las tiene que verificar no la Oficina de Cambio Climático Española o DigiClima, sino la Administración de la Marina Mercante. Entonces, la Dirección General de la Marina Mercante se encuentra con que en función de las empresas navieras que se registren en cada país, porque no va por bandera ni no, sino van por tráfico o por sede social, tendrán que hacer frente, en el caso de España creo que hay 400 empresas navieras. Ahora veremos en una gráfica el impacto tan grande que tiene por la posición estratégica de España esta directiva. Si seguimos, pues como podéis ver, la implantación del ETS, ¿no? Como decía, tiene una serie de fases en las que incluso aspiran a ser más ambiciosos e incluir nuevos requerimientos derivados de otros tipos de gases invernaderos, y nos encontraremos con que dentro de 2 años podremos ver cómo ha sido ese impacto y si hay que volver a redefinir esto. Para ello queremos estar preparados con una creación, como veremos ahora después, del observatorio del carbono. Pero bueno, si nos fijamos claramente en estos impactos, como decía, en un primer momento hicimos esta casuística, ¿no? De como lo decíamos nosotros, un caso Asia-Norte de Europa, ¿no? Hacíamos un poco distintos casos de estudio, porque en función del tipo de tráfico, ¿no? Pues nos encontrábamos con distintas posibilidades. Una era simplemente cambiar el puerto de escala, sustituye unas Algeciras por un puerto, un país no europeo, Algeciras, sin ir más lejos, ¿no? Por ejemplo, o Nador-Westmed dentro de unos meses, y con eso se ahorraban, pues como decía Gerardo, del orden de 330.000 euros. ¿Qué ocurre? Que gracias al listado de puertos no europeos, esa escala que se traduce en evitar
las emisiones, se identifican unos puertos, gracias a las enmiendas que se introdujeron gracias al Parlamento Europeo y a la presión que hicimos los distintos puertos españoles, sobre todo, que íbamos a la vanguardia de este tipo de legislaciones, se consiguió que se identificaran puertos que estuvieran a menos de 300 millas y con más de un 65%. De tal manera que la Comisión Europea, a través de un acto de ejecución, identificó el puerto de Port Said y el puerto de Tanger-Med, disminuyendo en ese caso el impacto pues, de 150.000 euros o 240.000 euros a 50.000 euros. ¿Qué ocurre? Que hay otros muchos puertos que no están incluidos en este listado, que tienen capacidad de absorción. Sin ir más lejos, el puerto de Damietta, que va a sufrir un incremento gracias a 400 millones de euros de inversión de Hapag-Lloyd. Estamos hablando de que navieras europeas son las primeras en buscar alternativas para disminuir el coste que supondría, el sobrecoste que supondría el ETS, lo cual es muy preocupante, ¿no? Porque, como bien decíamos, un tráfico se puede recuperar, pero una inversión es más difícil. Y estamos viendo pues, que no es solo Damietta, es Túnez, es Argelia con otras navieras asiáticas, es Nador Westmed, es Tanger-Med, son todo el frente que está bien que se desarrollen y que está bien, pero claro, no en base a una pérdida de competitividad y de conectividad de nuestros puertos europeos, ¿no? Entonces, la directiva lo que tendría que promover es un campo de juego equitativo para ambas orillas, ¿no? En ese sentido, como decíamos, se introdujo esta medida de puerto transparente, ¿no? Pero lo suyo sería que cambiara a puerto espejo, ¿no? Que tuviéramos la misma sensibilidad para todo tipo de puertos en la cuenca mediterránea. ¿Por qué? Pues porque esto ha producido unas distorsiones. Querían evitar la fuga de carbono, o querían, perdón, reducir las emisiones de carbono. Y lo que se está haciendo es una fuga de carbono, que crea paraísos fiscales, que hace que nuestros puertos tengan menos actividad, decaiga, por tanto, el empleo en la estiva, por ejemplo, sin ir más lejos, o otro tipo de servicios al buque, que al perderse conectividad, porque las grandes líneas, que son las que más impacto van a recibir, vayan a hacer escala en otros puertos y ese transbordo se haga en otros puertos, con lo cual ya el hub por excelencia europeo pasaría a ser no europeo. Con la pérdida de conectividad perderíamos competitividad, porque ya nuestras empresas exportadoras tendrían que depender de un feeder que fuera a otro puerto en el cual ya sí se podría montar la carga, su mercancía con destino a otro continente. Y por tanto, habría también, habida cuenta, ¿no?, de este traslado, ¿no?, de esa actividad a otros puertos, una pérdida de seguridad y de control de la cadena logística europea. Ejemplo, pues bueno, en la pandemia ya lo vimos, ¿no? Aquellos cadenas de suministro que hacían escala o que tenían paradas en Turquía o en Egipto, pues había veces que ese material sanitario se quedaba allí, porque también lo necesitaban ellos, y se quedaba allí. Y pérdida de seguridad, y lo hemos visto, la pérdida de seguridad que implica el hecho de no tener control de las últimas escalas, ¿no?, en donde puede verse la carga manipulada para introducir sustancias ilícitas en Europa, ¿no? Ahora veremos un caso que se testó hace poco en Algeciras y que de no haber hecho esa escala en Algeciras, pues posiblemente habría entrado en Europa, puesto que era difícil a lo mejor detectarlo por puertos que no tienen a lo mejor el despliegue de medios que tienen los grandes puertos europeos como Barcelona, Valencia, Algeciras, que están acostumbrados a Amberes o Hamburgo, que están bajo la amenaza constante de este tipo de organizaciones, ¿no? Esto es un poco un caso práctico, ¿no?, que querría mencionar que si bien se hizo al inicio de la propuesta legislativa y dependiendo de la tonelada de carbono, del precio de la tonelada de carbono y de la iniciativa que puedan llegar a tomar determinadas navieras, puede verse modificado, pero es bastante ejemplarizante, ¿no?, del paradigma que supone para Algeciras esta directiva, ¿no? Podríamos llegar a perder el 40% de nuestra escala, podríamos llegar a perder hasta un 50% de los TEU de transbordo, de los contenedores de transbordo, y la fuga de carbono solo en el puerto de Algeciras podría suponer un 80%. Entonces, eso que está buscando la directiva, que es reducir el carbono y permitirme la maldad cobrar por el carbono, porque al final no hay que olvidar que hay un mercado de carbono detrás y que hay un fondo de innovación que se va a nutrir de lo que recaude el ETS,
se vería reducido bastante. Y eso solo hablando de Algeciras, ¿no? Con lo cual, si nos fijamos en Malta, si nos fijamos en Pireo, si nos fijamos en Gioia Tauro, en otros grandes puertos de transbordo, y también en el norte de Europa con el Brexit, ¿no? con los Freeport, habrá una posible fuga masiva o disminución de la declaración de esas emisiones, con lo cual se perderá el control de las mismas, la recaudación de las mismas y seguiremos contaminando, ¿vale? Con lo dicho, ¿no? Que aquí el impacto que estamos viendo, ¿no? Es una competencia desleal, una pérdida de competitividad, un desafío para la inversión y la empleabilidad, porque se iría a otras terminales no europeas, se deslocalizaría la producción y la flexibilidad que ha puesto encima de la mesa normativa a 2 años vista, pues deja poco margen de maniobra. Por eso nosotros queremos crear un observatorio de la fuga de carbono que nos dé anticipación a la hora de dar datos a la Unión Europea. Porque si bien la Unión Europea finalmente ha sido algo sensible, ¿no? a nuestra demanda, la consultora que ha sido adjudicada, Ricardo, ¿no? una consultora británica de bastante prestigio, para el seguimiento de la implementación y la monitorización de estas fugas, va a trabajar con la monitorización real que haga el MRV, ¿no? que es la otra directiva que se encarga de este tipo de emisiones, ¿no? de seguimiento de estas emisiones. ¿Qué ocurre? Pues que a lo mejor nos dicen que hemos perdido tráfico dentro de 2 años y medio o 3 años, cuando la realidad está ocurriendo ahora, ¿no? Y ahora es el momento de ir recopilando esos datos, preparando informes e informando de los mismos a la comisión para que cuando llegue esa ventana dentro de 2 años tengamos ya las medidas propuestas para minimizar estos cambios o mejorar la normativa existente. Perdón, se me ha ido una de esto. Como decía, ¿no? Bueno, el riesgo de rerouting es otra de las, aparte, ¿no? de los cambios de escala, ¿no? de que hablábamos, ¿no? de las escalas evasivas, tenemos otro riesgo, conocido como rerouting. ¿En qué consiste? Bueno, si los hubs dejan de ser europeos y los grandes portacontenedores, ¿no? además de los megabuques, ¿no? de 24 millas, a partir de 18.000 TEU, escalan en puertos no europeos y desde allí, con buques mucho más eficientes, empiezan a suministrar a los puertos europeos, pues se reconfigurará totalmente el sistema actual del transporte marítimo, poniendo en riesgo la empleabilidad y las inversiones que tenemos en nuestros puertos y pasaríamos a ser puertos de segunda. Y esto es un riesgo real y que ya hemos empezado a ver, aunque las navieras evidentemente no reconocen abiertamente y todavía también debido, como comentaba Gerardo, ¿no? a la crisis del Mar Rojo, al fin de la directiva del CDR, ¿no? del Consortium Block Exception, etcétera, pues va a ser difícil de detectar. Pero para los conocedores del sector se ven ya movimientos, ¿no? MSC y MERS rompen su alianza. The One tiene con Hapag-Lloyd, ¿no? The Alliance, tiene ahí una serie de navieras asiáticas y Hapag-Lloyd que sale también de esa alianza y ahora anuncia una alianza entre MERS y Hapag-Lloyd que se llama Gemini. Qué casualidad que MERS y Hapag-Lloyd tienen grandes inversiones y grandes terminales en el norte de África. Cuando, por ejemplo, pues MSC pues, apuesta claramente por Valencia, por Cine o por Canarias, ¿no? Con lo cual, vemos cómo las propias navieras se apoyan en sus terminales para seguir desarrollando su negocio e intentar evitar este sobrecoste del ETS. Aparte, hay otro gran riesgo que es contraproducente, ¿no? para lo que busca la directiva y es el short sea shipping. El incremento de costes en determinadas rutas, ¿no? de Motorway of Seas, ¿no? de Barcelona, Civitavecchia, en aquellos sitios donde la opción de volver a la carretera, con el gran trabajo que le ha costado montar el barco en el tren, con incentivos, etcétera, ¿no? el camión al barco y tal, puede hacer que volvamos otra vez a la carretera para evitar este sobrecoste de ETS en tanto en cuanto no se le aplique al sector de la carretera. Con lo cual, como podéis ver, los impactos son diversos, de distinto calado, pero todos ellos derivados de esta directiva que ha sido aplicada y poco consensuada y aplicada con bastante diligencia, cuando a lo mejor se hubiera dado un poco más de tiempo podríamos haber enmendado ese tipo de impactos. Por ejemplo, quería compartir, como comentaba antes, ¿no? El tema de la seguridad, ¿no? Si invitamos con este tipo de directivas a que las navieras
las importantes navieras vayan a hacer su transbordo a terceros países, el control que vamos a tener de la cadena logística va a ser mucho menor. Con lo cual, vamos a encontrarnos de que cualquier puerto europeo puede ser objetivo de entrada de sustancias ilícitas y no todos los puertos europeos, desgraciadamente, están preparados para detectarlo porque no tienen el mismo nivel de inversión, porque se han visto identificados como potenciales puntos de entrada y ahora sí lo podrían ser. En este caso, pues era una carga que se detectó en Algeciras y cuyo puerto final era el puerto de Lisboa. ¿Vale? Además, tenemos que fijarnos en que precisamente uno de los grandes potenciales que tenemos en los puertos ahora mismo, ¿no?, son la creación de estos corredores verdes que se basan en el bunkering de combustibles alternativos, ya sea metanol, ya sea amonia o el que está. Y si estas rutas se reconfiguran y huyen de puertos que tienen estas capacidades, también perderemos la oportunidad de implementar esta nueva línea de negocio y de descarbonización. Con lo cual, el Green Bunkering Hub que estamos proponiendo en puertos como Huelva, Algeciras o Rotterdam perderá sentido, puesto que estas actividades al final la naviera las hará en esos hubs no europeos donde habrán trasladado su actividad. Ejemplo, Nador Westmed, que no está dentro de ese listado de puertos no europeos, puesto que no tiene actividad hasta el momento y la tendrá a partir del segundo semestre del 24, con una capacidad de 3,5 millones de toneladas. Eso es una infografía de lo que será en el futuro, evidentemente está todavía... perdón, de 3,5 millones de TEU, así. Y por otro lado tenemos la ampliación de Damietta a través de la inversión de Hapag de 400 millones de euros. O sea, son puertos que no están identificados, pero con capacidad suficiente como para absorber esos tráficos. ¿De acuerdo? Otro de los factores que quería comentar antes y que ahora entraremos un poco más en detalle es el proceso de aplicación de la ley, ¿no? Una vez que entra la directiva en funcionamiento, las navieras tienen que reportar esas emisiones a través de empresas certificadoras, se lo tienen que reportar a la naviera mercante, tienen que adjuntar a través de un registro que se llama Registro de la Unión, el que han adquirido las emisiones pertinentes, ¿no?, el permiso de emisión pertinente a un precio determinado por el mercado, donde hay otra espita que se abre, ¿no?, que es el mercadeo, ¿no?, de, oye, pues compro más de la cuenta y luego se la vendo a un tercero. Las si compro más cantidad, a lo mejor me sale más barato. Si las compro ahora, ya no estamos hablando de reducir emisiones, ya estamos hablando de hacer un nuevo negocio en base al carbono, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que España es el primero en Europa, en función de su exposición, ¿vale?, al tráfico marítimo, las distintas fachadas, en tener que reportar estas emisiones. Entonces, la carga de trabajo que se sobreviene al sistema administrativo de la Dirección General de la Marina Mercante para reportar esta emisión a la MRV es brutal. Y yo creo que posteriormente vendría Holanda, luego Bélgica y luego Alemania. Pero si os dais cuenta, es que duplicamos al segundo. Y yo creo que esto no lo tiene en cuenta la Administración, o sea, la Comisión Europea, la Dirección de DigiClima y la Oficina de Cambio Climático, que es la encargada de transponer esta ley. Transpuesto una ley a la cual no se van a hacer cargo, porque va a caer la responsabilidad en la marina mercante, que son además uno de los grandes implicados del principio en denunciar esta situación junto con el resto del sistema de puertos españoles. Además, tenemos el riesgo del FUELEU, que se va a sobreponer, ¿no?, va a imponer otro coste añadido y otro motivo más para ir a recalar a otro puerto europeo a hacer bunkering. Puesto que aquel buque que no cumpla con las condiciones de FUELEU o al hacer escala en Europa tendrá que pagar una multa o, en su defecto, repostar un 20% de biofuel o de un fuel que tenga menos capacidad e intensidad de emisiones. Con lo cual, tenemos el ETS y en breve entrará también el FUELEU. Con lo cual, el riesgo de que Europa deje de ser atractiva es doblemente, se incrementará porcentualmente. Por último, ¿en qué situación nos encontramos? Y la verdad que voy hablando muy rápido, pero creo que estoy cumpliendo con el tiempo y espero no haberos dado mucho la torre. Espero que haya sido de su interés. Seguimos en contacto con la Organización Europea de Puertos y con DigiClima. De hecho, hace poco la Dirección General de la Marina Mercante tuvo una reunión con el comisario de DigiClima y la Dirección General de Mercado del Carbón, lidera Beatriz Jordi. Estamos haciendo jornadas de sensibilización del impacto normativo. Estamos trabajando a distintos niveles a nivel nacional y europeo.
De hecho, este miércoles tendremos una reunión en puertos del Estado con puertos como los de Gioia Tauro, Taranto, Sines, Malta, Croacia, el puerto de Split, etcétera, para coordinarnos, para identificar qué indicadores son los mejores para informar en su debido momento a la Comisión de estos riesgos, ¿no? de fuga de carbón. Y por último, pues gracias a esa identificación de esos indicadores, esa coherencia y esa homogeneización de la identificación de la fuga, podremos hacer un observatorio del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión que nos ayude a informar a DigiClima de no solo de lo que está ocurriendo, sino lo que deberíamos de hacer para que esto no ocurriera, o minimizarlo o mejorarlo. Y con esto dejo abierto el turno de preguntas, dejo de compartir. Creo que no me he dejado nada. Como veis, tiene un calado importante. Tiene además, bueno, sí, mira, podríamos hacer una última mención. Tiene además un punto bastante llamativo, ¿no? Y es la falta de coherencia con la legislación europea, como decía Gerardo, ¿no? Por un lado, fomentar los corredores verdes, la competitividad, tenemos la estrategia europea de puertos propuesta por Tom Berensen, una posible estrategia marítima también que han propuesto desde Alemania y Dinamarca también con el Global Gateway y los Global Shipping Corridors, y vemos que a la vez hacemos directivas que lejos de ayudar al medio ambiente, lo que están haciendo es perjudicar a la actividad del sector marítimo. Con lo cual, esa incongruencia que se está viendo en Europa debería de revisarse para que, bueno, pues los actores, los principales responsables de la misma no la suframos. Y sin más, dejo de compartir. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición junto con Gerardo para atender cualquier pregunta que pueda haber. Gracias. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Gerardo. Bueno, yo en este momento lo que vamos a hacer, tal y como estaba previsto en la agenda, en la jornada, es abrir un espacio de ruegos y preguntas para que las personas que nos están siguiendo, que están asistiendo a esta interesante jornada, pues interactúen con nosotros. Es que adelante, y lo que sí que pediría, por favor, es que las personas que tomen la palabra se presenten y nos comenten quiénes son y a qué organización pertenecen. Adelante, entonces, micrófonos abiertos. Tenemos 3 preguntas en el chat que yo creo que podríamos empezar por ahí. Adelante, entonces. Pues una de ellas es de Efraín Larrea, de la empresa MCRIT. ¿Qué es lo que dices? Bueno, lo podéis ver ahí también vosotros, Luis. Se conoce por qué el ETS no considera las emisiones totales de la ruta marítima. Usando el manifiesto de carga se puede conocer el puerto de origen de un contenedor y aplicar la tasa correspondiente a toda la ruta completa. Quizás aplicando un 50%, pues el otro 50% debería ser para el país emisor de la carga. De este modo no hay, en principio, posibilidad de fuga de carbono. Por la sonrisa me imagino que no es la primera vez que planteen esta cuestión. Bueno, pues sí, tiene mucha razón, Efraín. Y de hecho, el sujeto pasivo no debería ser el buque, sino que debería ser en todo caso el contenedor, que es el que tú puedes tener perfectamente definido y es el que nosotros, esa misma argumentación, hemos puesto de manifiesto, porque al final el contenedor, si es origen o destino, en este caso la Unión Europea, pues evidentemente es el que está interesado en entrar en la Unión Europea y el que tú podrás poner, por así decirlo, una equiparación. Sin embargo, el buque no, el buque es perfectamente, se desvía perfectamente, con lo cual tienes toda la razón. Y al final, ¿qué subyace de todo esto? Pues al final, ¿qué dice? Bueno, y al final, ¿no será que el objetivo es instrumentalizar el sector y conseguir fuente de financiación para otros temas? A costa del transporte marítimo, a costa de la logística, de los puertos y de todos nosotros. Pues efectivamente. Y luego no nos sirve tampoco el argumento de decir, bueno, no se preocupen ustedes porque parte de esa financiación va a ser para un fondo donde vamos a fomentar la innovación. Y nosotros lo que decimos es que nos parece perfecto, nos parece muy bien, pero lo que hay que hacer primero es tener carga. Porque si tú no tienes carga, no podemos jugar ningún partido. Por tanto, evidentemente, lo primero que los puertos, en este caso, por los operadores logísticos, lo que tenemos que tener es negocio, actividad. Por tanto, toda la razón, Efraín. Si tú te preguntas algo. Sí, bueno, añadir simplemente que efectivamente esto fue una propuesta que se puso encima de la mesa al principio, pero lo que nos vinieron a contestar fueron, bueno, las dos razones que nos dieron fueron, por un lado,
la dificultad, entiéndase, bueno, tú no sepas, el desconocedor de esto, ¿no? Del seguimiento de esos contenedores. Y la segunda, y más pragmática y más real, era que al final lo que estabas imponiéndole a los grandes suministradores europeos, que no deja de ser China, pues un arancel aduanero. Con lo cual entrábamos no solo con esta medida, sino también nos ha pasado con el listado de puertos no europeos en un pequeño conflicto diplomático, ¿no? Y eso en la Comisión pues daba bastante miedo. Pero ¿cuál es la realidad? Y es que tú unilateralmente no puedes legislar acerca de las emisiones de la atmósfera. O sea, es que, vamos a ver, es que la atmósfera es la misma para todos. Y de hecho, en su momento, cuando se le aplicó a la aviación, hubo sentencias y tuvieron que ir a los tribunales porque no consentían que se legislara aplicándole al 100% de la ruta. Decían, oye, lo que se emita en mi espacio aéreo, que me lo paguen a mí, ¿no? Lo que decían algunos países, ¿no? Y con esto ocurre lo mismo. ¿Por qué el 50% y no el 100%? Pues porque entonces a lo mejor si China en un momento dado, por decir un país, ¿no? Quiere también aplicar un ETS, están duplicando la carga económica, ¿no? Del hecho. Entonces, bueno, ahí hubo tal. Y luego, por otro lado, para que veáis que a pesar de que llevan desde 2005 con el ETS, empezó con la industria pesada, no se han dado cuenta del riesgo que tiene para la industria, porque de hecho ahora se ha aprobado una directiva que es el CBAM, el Carbon Border Adjustment Measure, ¿no? La medida de ajuste del carbono en frontera, que es ¿por qué? Porque todo lo que se producía aquí y que tenía un sobrecoste porque había que declarar el ETS, ahora no se produce aquí, se produce fuera. Y entras dentro de Europa sin ese sobrecoste porque no lo han tenido que pagar. Entonces han dicho, oye, pues para defender nuestro mercado interno vamos a obligarle a que paguen ese ajuste de carbono en frontera. No deja de ser un arancel aduanero una vez más. Llámale por culpa del carbono, llámale por lo que sea. ¿Qué está pasando en la industria europea? Ha pasado con la aviación, que hubo sentencias al respecto y hubo que cambiarla, y ahora con el sector marítimo, cuando el sujeto pasivo había sido el contenedor y asumí que si quieres acortar la cadena de suministro y por tanto reducir las emisiones y desglobalizar todo era la mejor manera, han ido al buque. Bueno, pues veremos a ver qué ocurre. ¿Vale? Muchas gracias por la pregunta. Tenemos otra aquí de Antonio Martínez del periódico Transporte 21. La pregunta para Gerardo. Dado que no parece que vaya a haber a medio plazo un cambio en la decisión de la directiva de ETS, ¿cree que debería poder arbitrar desde la legislación española medidas compensatorias vía bonificación a las tasas para las navieras que incentiven la llegada de buques de tránsito internacional, reforzando así la conectividad de los puertos españoles? Otra que tampoco está mal tirada, ¿no? Muy bien, muy buenos días, Antonio. Tú en tu línea, ¿eh? Pues bueno, habrá que verlo. Así a bote pronto, yo creo que nosotros debemos de incidir mucho más en el ámbito de la administración europea y en el ámbito de la Comisión. Tenemos ahí un escenario bueno que es las próximas elecciones. Yo insisto mucho que hay que hacer ahí con las diferentes opciones políticas también, que todo lo que es el transporte, la logística, tenga también su propio espacio en lo que es la estrategia de los programas electorales y tengamos nuestro propio espacio, porque es muy importante que la Unión Europea sea consciente que ya lo es, pero al final no pone los medios para. Por tanto, yo creo que esa es la línea de trabajo. El estar, por así decirlo, compensando nosotros mismos nuestra problemática, lo veo complicado. Y luego hay un mensaje, que no es una pregunta, de Florence, secretaria técnica del Consejo Europeo de Estibadores y Trabajadores Portuarios. Que casi se lo dejo que lo diga ella, porque que está aquí, porque es largo. Buenos días a todos. Muchas gracias por ese webinar y la ponencia. Muy interesante. Soy la secretaria técnica del Consejo Europeo de Estibadores y Trabajadores Portuarios. Este tema, la implementación del ETS, es un tema que llevamos años trabajando. Y para el cual años intentando
entregar mensajes en la Unión Europea, pero esos mensajes no llegan, no están escuchados. Y como les digo, llevamos años como interlocutor social, perteneciendo al diálogo social sectorial puertos, intentando pues, compartir nuestra realidad portuaria a nivel europeo y nuestras opiniones en cuanto a estas políticas que unilateralmente implementan sin tomar en cuenta la situación de cada puerto europeo. Ahora estamos concentrados principalmente en los riesgos, los impactos, los posibles impactos en los puertos del Mediterráneo europeo. Y hemos decidido, por falta de escucha, hemos decidido pues, empezar a actuar. Y ese inicio de actuación será el 3 de abril en Bruselas, una concentración de los estibadores y trabajadores portuarios europeos para que se tome en cuenta todos los actores del sector, que se garantice la participación en el trabajo de definición a través de comités de trabajo que deberían de crear y para que la realidad de cada puerto se considere en todo proyecto legislativo que defina la estrategia portuaria europea, principalmente. Entonces, pues, invitamos a quien quiera contactar con nosotros para conocer un poquito más la situación y el porqué de esa primera acción en Bruselas, pues que contacten con nosotros, estaremos encantados de atenderla y también, pues, encantados de poder colaborar con ustedes para seguir forzando un poquito la marcha a que todos estemos participando en la elaboración legislativa europea de puertos. Gracias. Muchísimas gracias. Si me permites, Juan Manuel y Jaime, hacer un pequeño comentario. Pues yo agradecerte, Florence, el trabajo que venís realizando. Es muy importante que también, efectivamente, seguís influenciando la voz de los dockers, de los estibadores, porque al final todo esto, yo lo digo muchas veces, nosotros, en este caso como puertos, somos una herramienta, somos un instrumento. Y al final todo esto repercute, sí, en pérdida de actividad, pérdida de conectividad, pero al final es pérdida de empleo. Pérdida de empleo directo. Y lo hemos puesto de manifiesto en más de una ocasión. Luego, y a lo mejor digo algo políticamente incorrecto, pero luego vendrán las elecciones en junio y veremos los resultados también de los diferentes sectores que se está produciendo un desapego. Un desapego peligroso. ¿Por qué? Pues porque muchas veces se legisla con buenas intenciones, con unos objetivos ambiciosos, pero que evidentemente hay que hacerlo con cabeza, con prudencia y pensando muy bien en los efectos que tienen las diferentes legislaciones que se están implementando, porque al final se traduce en empleo y eso es la base de la actividad, o sea, la base de lo que es la estabilidad de la propia construcción de la Unión Europea. Por tanto, nosotros estaremos, ya veremos cómo lo organizamos, pero luego nosotros estaremos apoyándonos el 3 de abril en Bruselas. Muchas gracias. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, que por el momento veo que nadie plantea ningún tipo de pregunta o quiere participar dando su opinión. Bueno, pues muchísimas gracias a los ponentes de nuevo. Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras, representada por su presidente, don Gerardo Andaluce, y por su jefe de división de proyectos europeos, don Luis Núñez. Muchísimas gracias por vuestra intervención. Yo creo que ha sido una jornada que ha cumplido sus objetivos y es que todos nos vamos plenamente conscientes de la situación, del nuevo contexto que crea esta normativa europea, que si bien dirigida a reducir
las emisiones y, por tanto, contribuir a los objetivos climáticos de las autoridades europeas, tiene un impacto muy importante que nos obliga a continuar con el foco encima. Desde luego, desde este grupo de puertos de la Asociación Española de Transporte seguiremos contribuyendo y seguiremos fomentando puntos de diálogo. Y voy a dar la palabra a continuación a Santiago García Milá, de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Adelante, Santiago. De nuevo, buenos días. Perdonar, pero como estaba de viaje en Zaragoza, acabo de llegar y me he vuelto a conectar. He estado 10 minutos fuera. Yo quisiera simplemente felicitaros porque es una iniciativa fantástica. Que sigamos debatiendo esto. Con Gerardo lo hemos hecho, con nuestros colegas de Valencia, con Las Palmas. Yo creo que ellos lo han contado perfectamente y, por tanto, simplemente era dar absolutamente apoyo total a lo que habéis estado diciendo. Es un tema fundamental para la competitividad, no solo de los puertos, Gerardo lo ha dicho antes, de la economía, la creación de empleo, de la seguridad, de tener el control sobre la cadena logística tan importante para la competitividad de un país como el nuestro. En fin, nada más que dar soporte, agradeceros que hayáis montado esta jornada, sinceramente, y seguiremos, obviamente, ¿verdad, Gerardo? Pues y Luis, peleando y en el buen sentido de la palabra, buscando que realmente podamos defender los intereses de la competitividad de nuestro país. O sea que enormes gracias y felicidades por la jornada. Muchas gracias, Santiago. En este punto no me gustaría dejar de comentar que ANESCO, a través de su secretario general, don José Luis Romero, participa en el grupo de puertos de la Asociación Española de Transporte y realmente ha sido el primer impulsor de esta jornada. Él hizo una petición expresa de que este foco estuviera continuamente encendido y encima de este tema por las consecuencias que devienen del mismo, y no quería dejar de mencionar que ANESCO está también dentro de este grupo de puertos y apoyando para que estas jornadas se sigan desarrollando. Esta, por supuesto, no será la última. Y en este punto únicamente comentar que haremos un próximo webinar en el que daremos a conocer las infraestructuras y los desarrollos tecnológicos del puerto de Huelva relacionados con la intermodalidad. Ese será el siguiente webinar que realizaremos. Y nada, en este momento cedo la palabra de nuevo a los ponentes por si quieren dirigirse a los asistentes y al presidente de la Asociación Española de Transporte. Adelante. Nada, yo por mi parte agradeceros a todos la asistencia, que hayáis estado pendientes de un tema que para mí ya es apasionante, pero que puede llegar a resultar mejor algo tedioso para las personas que son un poco más ajenas. Quería también aprovechar que veo muchas caras conocidas, ¿no? Pues por saludar también a Santiago, a Santi López, que de coordinadora de aquí de Algeciras, que gracias a él sabemos muy bien, Flores, vuestro trabajo. Sabemos que en el Comité de Diálogo Social está también representada EXPO y FEPOR, y por ello sabemos también la falta de escucha a las que habéis sufrido. Y bueno, simplemente, pues como decía Gerardo, el 3 de abril estaremos allí en Bruselas, porque también es una buena fecha, ¿no? Son los Connecting Europe Day, o sea que vaya a tener todos los focos mediáticos encima. Y nada más, muchas gracias a todos y paso la palabra a Gerardo. Sí, nada, muchas gracias. Felicitar nuevamente por la iniciativa, como bien también decía Santi, de la Asociación Europea de Transporte Española. Y tenemos que hacer, yo creo que como objetivo, presidente Juan Manuel, mayor presencia también no solo en Latinoamérica, sino también en Bruselas, haciendo lobby y anticipándonos. Muchísimas gracias a todos y quedamos emplazados ese 3 de abril y seguir trabajando conjuntamente. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Y sí, cuando decíamos la proyección internacional hacia Europa, hombre, uno de los primeros sitios en los que hay que poner los pies es en Bruselas y somos conscientes de ello. Gracias a todos. Por mi parte, nada más. Gracias a todos. Un saludo. Adiós. Bien, Luego, buenos días. Hasta luego. Adiós, buenos días.